tanto el abogado Germán Leicelar, Juan Carlos Barrientos y el abogado José María Díaz Castellanos. Abogado, situación extraña la que ha pasado, pues con este recurso de amparo, la Sala Constitucional pues debe resolverlo. Por los momentos no se resuelve, a pesar de que la Ley de Justicia Constitucional ya tiene establecido el tiempo en cual se debe resolver estos recursos de amparo. ¿Cómo ve esta situación atípica que se vive dentro del Poder Judicial? Sí, interesante porque los magistrados titulares los destituyó ilegalmente el Congreso. Luego incorporan a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, tienen interés en el asunto y no pueden integrar. Y entonces, ¿quién sería? Otros magistrados del tribunal, como Rosa Lourdes y otros, pero parece que se excusaron. Y entonces hay que buscar dentro del Poder Judicial. Y han entendido que buscar de La Ceiba, de San Pedro Sula, y así se va a integrar y se va a resolver ese recurso de amparo. Ahora, mira, ¿cómo resolvería la Corte? ¿Hay plena independencia del Poder Judicial? Yo, hoy, en la situación que estamos, creo que como magistrados de la Corte, sabiendo que hay una posible destitución de todos los magistrados, si pueden destituir los de la Suprema, no podrán destituir las Cortes de Apelaciones y los jueces de letras. ¿Cuál Consejo de la Judicatura? ¿Cuál estabilidad de la carrera judicial que la Constitución garantiza? Pues yo puedo prever no un otorgamiento del recurso de amparo, porque esa demanda de los magistrados creo que va a ser otorgada a nivel internacional. Ya va caminando la demanda, hay que pagar millones y millones de lempiras seguramente en el nuevo gobierno, eso va a salir de todos nosotros, de los impuestos, y no lo van a pagar los funcionarios. Entonces, yo diría que tengo mis reservas en cuanto al fallo que pueda dar la Corte Suprema de Justicia de otorgar un recurso de amparo. Vamos a ver cómo se portan estos magistrados. Creo que yo, como magistrado propietario de la Corte Suprema de Justicia, estaría temeroso. Hasta el magistrado presidente lo pueden destituir al fiscal general, o como dijo Luis Rubí el otro día, hasta el Ministerio Público lo pueden desaparecer. En las condiciones que estamos, no hay una oficina verdaderamente fuerte que defienda la Constitución de la República. ¿Quién debe defender la Constitución? El Ministerio Público, pero lo están debilitando. Ayer salió una caricatura que una chatarra no tienen ni para vehículos, está totalmente débil. ¿Quién otro puede hacer algo? El Colegio de Abogados, porque somos abogados independientes, no dependemos nosotros del gobierno de la República, somos los que podíamos tener voz. Y de ahí la población, ¿quién? No, estamos acabados. Los hondureños no tenemos, como le dijeron a Micheletti que tenía después de junio del 2009. No, está verdaderamente crítica la aceptación de la justicia, crítica también la situación del Congreso Nacional, donde se toma atribuciones que no les corresponde, como hacer carreteras, andar enterrando muertos, como nombrar comisionados de instituciones públicas desconcentradas del presidente de la República, que ya no las nombra los comisionados el presidente, sino que los nombra el presidente del Congreso. Sí, no, yo creo que verdaderamente hay una polarización en el poder y una concentración de poder, y de eso ya se está alertando en todos los medios escritos a nivel nacional. La ciudadanía ya no puede decir, por ejemplo, es inconstitucional prácticamente, porque ya pues hay duda razonable de que... incluso yo le propongo que en vez de que los profesores aquí de Derecho Constitucional den la clase, mejor que vayan los diputados al Congreso Nacional a sustituir a todos los profesores de Derecho Constitucional de todas las facultades de Derecho que hay en Honduras. Sí, bueno, es lamentable. Aquí tengo en pantalla, a ver si me lo pone sobre esta situación. Vemos que ha habido, pues, por la situación ilegal que se dio, pues, no se logra como pues tratar de corregir esto, y titula aquí, por ejemplo, conforman sala especial que conocerá a un par de magistrados. 2 magistrados se inhibieron. El pasado 14 de enero, el presidente de la Corte procedió a integrar por tercera vez la Sala de lo Constitucional con el propósito de evacuar el recurso de amparo interpuesto por los exmagistrados constitucionales. La nueva integración quedaría de la siguiente manera: Jorge Rivera, Raúl Enrique Interiano, Daneri Medal Raudales, José Antonio Mejía y Tomás Arita Valle. Este último deberá pronunciarse en las próximas 24 horas, que ya lo hizo. Pero
¿Aproximadamente cuánto tendría ya de tiempo, de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional, la Corte para ya resolver este asunto? No recuerdo el plazo, pero sí la ley dice que debe ser expedito la justicia constitucional. Pero mira, a la Corte hay que criticarle en cuanto a los amparos, que en la Corte de los Amparos tienen una mora. No así los recursos de inconstitucionalidad que lo fueron fallando. Estamos esperando que publiquen la declaratoria de inconstitucionalidad de las ciudades modelo, porque no la han publicado todavía. Estamos esperando. Y en cuanto a la ley de depuración, que decían que había sentencia declarando inconstitucional, eso no, precisamente la sala el pleno de la Corte tiene que integrarse para emitir fallo. Sobre eso no ha habido fallo, y alguien ha dicho que han destituido a los magistrados porque emitieron un fallo. Nunca ha habido fallo a ese respecto. Sí. Bueno, ahora también otro tema que abordará el Congreso, que también conllevará reformas constitucionales, es el juicio político. Recordamos la situación que se dio en el 2009, en el cual, pues, por ausencia de juicio político, pues se dio la crisis, en el cual, pues, no se pudo resolver de una manera totalmente apegada al derecho la situación que estábamos viviendo. Aquí quizá podamos poner aquí en pantalla, aquí lo tengo de YouTube, un video que nos va a acordar más o menos cómo estaba esa situación en el año 2009 y cuáles eran los propósitos que existían en ese entonces. A ver si lo escuchamos y lo miramos. Los fiscales se reeligen, los alcaldes se reeligen, los diputados se reeligen, los comisionados de derechos humanos se reeligen. El único que no se reelige en Honduras, es el presidente. Ahí está. Pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Ahí va a tener oportunidad, líder, de que vuelva su ex suegro. Porque le vamos a abrir las oportunidades en la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Va a volver Callejas, ¿correcto? Y yo ya le dije que si... No, yo ya le dije, verá, Rafael Leonardo, si vamos al Mundial, puedo pensar en mi voto, pero me tenés que llevar al Mundial la selección hondureña. Ahora, si no me lleva al Mundial, que no me reclame. ¿Me entiende? Entonces la reelección es tema de la próxima constituyente, no es este tema. Y fuimos al Mundial, la verdad. Pero bueno, ¿qué va a pasar, abogado? Algunos sabrán, por ejemplo, bueno, el tema de la reelección y el juicio político. El tema de la reelección, nos parece, bueno, no tiene que tenerle miedo a la reelección. Si un presidente merece una reelección, pues vale la pena preguntarlo, pero y es como con el periodo presidencial. Algunos dicen 4 años para un buen gobierno es muy poco. Pero también ya la historia nos ha probado que 4 años para un mal gobierno es una eternidad. En 4 años usted puede quebrar todo el país. El propio partido... En 3, porque ya mire Pepe, ya lo tiene quebrado, lo lleva 3. 3. Menos, creo yo, 2 años y medio. El partido Innovación Nacional y Unidad presentó en su momento, recuerdo, abogado, el tema del referendo revocatorio, que no ha tenido aceptación, y creo que es algo que sí apoyaría mucho la ciudadanía. Entonces debe haber de esta manera pesos y contrapesos. ¿Cómo valora este tema del referendo y también con el juicio político? ¿Qué artículos son los que se van a reformar para tener este juicio político? Bueno, mira, en primer lugar, y antes de ver, esta es una figura que tendría que ser una figura constitucional y que opera en un Estado de Derecho, donde existe un orden jurídico y donde hay un respeto a la normativa. Entonces, como decía José María, ¿qué podemos hacer frente a una situación donde no estamos en un Estado de Derecho? Porque dicen muchos, es que hay que crear no hay que tener una sala de lo constitucional, sino tener un tribunal de garantías constitucionales. Y es que no lo pueden destituir también. Igual. Entonces, cuando el problema se plantea entre dos cuestiones históricamente válidas, cuando se dieron determinadas crisis en Honduras, se llegó a opciones ilegales y el criterio político no se equilibró con el jurídico, sino que se impone el criterio político. ¿Ustedes recuerdan la opción B? ¿Se acuerdan de la opción B? Totalmente inconstitucional, pero fue una respuesta política. Cuando se da la crisis
de Mel Zelaya, hay algunos mecanismos constitucionales, pero no claros, como el del 239, que permitió, lo que decía Juan Carlos, la inmediatez de una decisión que tome el Congreso después de investigar la conducta administrativa de un presidente. Pero como no hay un procedimiento adecuado, generó también crisis. Sí, ahorita que menciona el 239, abogado, solo tenemos, ponen aquí en pantalla, por favor, el artículo. Dice, el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo, no que haya desempeñado, ¿verdad? O sea, puede haber sido por 2 días. Exacto, sí. No podrá ser. No podrá ser presidente o vicepresidente. Sí. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos. Cesarán de inmediato, como usted lo decía. La palabra de inmediato es ya, y eso fue lo que sin le aplicaron. Procedimiento. No, sin ningún procedimiento. Bueno, y ustedes acaban de escuchar en YouTube las declaraciones de Mel. Entonces, por eso mencionaba él apoyaba eso. Y eso, por eso digo que porque cada gente dudaba momento, que quería la reelección, pero aquí tenemos claro. Cada momento jurídico determina, cada momento político determina su aplicación jurídica. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Vamos a crear un juicio político. Estamos ya hay un dictamen. ¿Se va a reformar el 239 también? No. Eso lo querían reformar y yo me opuse. ¿Por qué me opongo yo? Porque no quiero una inconstitucionalidad, por lo que decía Juan Carlos. El 235 también van a caer en lo mismo. Exactamente, entonces ninguno de los dos se va a reformar. Los demás sí se pueden. Sí, ¿por qué no se van a reformar estos artículos? Yo me opuse como miembro de la comisión por lo que Juan Carlos está mencionando. Que no sean pétreos o que la interpretación de que sean o no pétreos es una discusión jurídica, no hay que llevarla a un problema de llevar a una corte a una crisis para crear una declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Para qué eso? ¿Qué es lo que propuse yo? Que incorporemos un artículo que genere la creación de la figura del juicio político. Sin necesidad de reformar eso. Sin reformar. Sí. Que es válido, incorporarle al Congreso, restituirle al Congreso el numeral 15, pero ya no del lugar a formación de causa, la declaración del lugar a formación de causa. ¿Por qué? Porque el lugar a formación de causa perdió todo sentido político, histórico y jurídico desde el momento en que se convirtió en un instrumento de impunidad y no de inmunidad. Entonces, creamos la figura, creamos el procedimiento, pero estamos proponiendo que creada la figura, con determinados requisitos, mandamos a que se cree una ley en la próxima legislatura, en un periodo de 90 días, una ley que regule al juicio político, que establezca, por ejemplo, cómo se va a destituir al presidente de la República, con qué mayoría, si va a ser mayoría calificada o va a ser mayoría especial, cómo se va a iniciar el proceso, si debemos de crear como en otros países, una comisión permanente en el Congreso, que sea la que conozca, que reciba las denuncias, para hacer toda una serie de cosas que no hay que poner en la Constitución porque son muy reglamentarias, sino crear la figura del juicio político, establecer qué funcionarios son los que pueden ser afectados, los de elecciones de primer grado, los que elige el Congreso y todo lo que es una normativa que nos garantice. Pero vuelvo a repetir, es un problema de institucionalidad, no de instituciones. Si usted cree instituciones jurídicas o instituciones materiales como el Ministerio Público, que ya lo dijo Chemita, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay institucionalidad, esas cosas las deteriora. Cuando prevalece el criterio político sectario, destruye la institucionalidad. Y el problema del país es cómo construir institucionalidad. Abogado Barreto, bueno, lo que dice